País. Y entonces, habemos ley de ordenamiento territorial, yo vine. Y sí, convertida por ley, promulgada, convertida por ley por el Senado en acalorada discusión, señala el Diario Libre, y fue aprobada esta ley, recordemos que fue en su momento aprobada por el Senado, pero la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados el pasado 19. Ahora, en el momento de votación de la ley remitida por la Cámara de Diputados, señala la información que hubo acaloradas discusiones porque en la Cámara de Diputados fue objeto de algunas modificaciones que a entender de algunos senadores son sustanciales, con el hecho de que el ordenamiento del sistema rector del ordenamiento territorial y del uso del suelo no sería el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como estaba en la ley aprobada por el Senado, sino los gobiernos locales. ¿Qué te parece eso? Mire, yo quiero solicitarle al presidente Abinader que observe esa ley y la devuelva al Congreso. Y lo voy a fundamentar, lo que digo. Una ley de ordenamiento territorial para 48,000 kilómetros cuadrados debe ser integral y el órgano rector debe ser común para todos los espacios. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que sería el proyecto de desarrollo nacional. El más importante, quizás. Sí. Y hace muchos años que se ha estado trabajando en esa ley. Porque aquí agarramos, por ejemplo, la tierra de Moca, de la provincia de Payá, con características de productividad especiales en el país. Y se están convirtiendo en lotes para construcción inmobiliaria. Dígame usted. Oiga, y el ayuntamiento de Moca va a impedir eso. No, hombre, no, le van a dar trechela a los regidores, ellos van a votar por quien por lo que le diga el desarrollador inmobiliario. ¿Y cuánto arbitrio van a buscar? Esa es la historia. Mira, Domingo Contreras era secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y a menos de 100 metros de la casa de él, le modificaron el uso del suelo para que pudiera construir un edificio en un lugar donde nada más se permitía la construcción de 2 niveles. A fuerza de papeleta, con los regidores. Oye, él y hasta Roberto Salcedo se oponía a eso. Los regidores se lo impusieron porque entró el tipo con alguien, con un regidor que se dedicó a distribuirle dinerito a los regidores. Y después que el palo está dado. Y ahí está el edificio. Ni Dios lo quita. En la Guarocuya. Ahí está el edificio. Entonces, yo he dicho, no ahora, tengo 15 años diciendo que las salas capitulares son el aula de iniciación en corrupción en la política dominicana. Recuérdate que una vez era honorífico, sí, y la gente se mataba por serlo. Sí. Oye, eran los señores y las señoras más respetables del sector que eran regidores. Mire, honoríficos. Mire, presidente Abinader, yo sé que usted hará lo que su buen juicio le aconseje, ¿verdad? Pero yo quiero dejar sentado aquí hoy que si lo aprueban esa ley de ordenamiento territorial, dándoles atribuciones para el ordenamiento a los ayuntamientos, eso no va a operar, porque todo el que quiera comprar a esos muertos de hambre, sin ética, con algunas excepciones, esos muertos de hambre sin ética, va a ir al territorio, al ayuntamiento, a lograr lo que le dé la gana para el territorio. La única forma que eso funcione y pueda ser parte de una política de desarrollo nacional es quitándole atribuciones generales que choquen con la política central a los ayuntamientos. Es la única forma. Yo conozco la ley, yo conozco el proyecto de ley
y sé qué significa para el país. Tengo más de 10 años abogando porque ese instrumento se apruebe. Hace más de 10 años que fue sometido, ¿verdad? Sí, eso da un tumbo. 14 o 16 No, años, no me eso recuerdo. tiene tumbo. Eso fue al final del gobierno de Leonel. Es una de las leyes más mejor esperada y valorada por todo el que tiene un mínimo de conocimiento y de criterio sobre hacia dónde puede ir el desarrollo de este país. Yo creo que En el trayecto de la autopista Duarte, yo cuando ando con mis hijas, que salgo al interior, regularmente les voy explicando, porque nuestros niños de centros urbanos como los nuestros, regularmente ya no tienen contacto con la naturaleza de manera natural, sino a través de la pantalla, que es lo que regularmente se aprende todo. Entonces, en el trayecto de la autopista Duarte, yo me gusta irle explicando a mis hijas cuando ve ese hermoso valle, esa hermosa alfombra verde, verdecita y verde, amarillita a veces, dependiendo de la fecha, del cultivo del arroz. Y uno le va diciendo, mire, ese cultivo de arroz, no, pues ahora a la orilla de la autopista Duarte se están poniendo dealers y construcciones. Es decir, una zona tan productiva como esa la están transformando de productiva a tema de venta de carros y a tema de comercio y de construcción. Entonces, para los no especializados en el tema, que nos escucha probablemente a través de Sol de la Tarde, hay que decirle que esta ley de ordenamiento territorial es el marco normativo y de ley para definir qué hacer con nuestra tierra, con nuestras aguas, con nuestros ríos, con la explotación minera, dónde es de explotación minera, dónde no puede ser de explotación, dónde es turismo, dónde es cultivo de tierra, dónde se puede desarrollar tal o cual especialidad. Ahora, los dueños de los capitales están encima de esa ley, los dueños de los capitales de este país están encima de esa ley para morderla por donde más se pueda hasta ajustarla a sus intereses. Lo que le ha dicho Domingo Páez al presidente de la República es una sabia advertencia. ¿Recomendación? No, y advertencia también, porque a los presidentes se les puede advertir y decirle, mire, presidente, si usted aprueba eso como está, usted se hace compromisario de atar o de empujar, de atar o retener el desarrollo de este país o empujarlo a su máxima expresión donde usted pueda, como líder de la nación, Fafa. En función de esta discusión, expresar mi solidaridad con la propuesta de Domingo. El presidente debe vetar esa ley y devolverla. Un problema como la regulación del territorio, si no tiene un centro que lo hace, lo que están entregando es la diversidad para que los intereses son lo que decidan en cada caso. Eso no le da coherencia a la ejecución de un problema tan serio como el reglamento del territorio. Tú no puedes decir también que la gente puede hacer con el agua lo que quiera. Hay que haber un centro que la controla. Entonces yo estoy con que formalmente este programa debía tramitar su solicitud al presidente. De manera Ojalá formal. Quisieran escribir una carta firmada por el programa, pidiéndole efectivamente que detenga esta ley. Yo no conozco el contenido de la modificación que salió de la Cámara de Diputados. No conozco, pero las reacciones de algunos senadores llaman la atención y preocupan, ¿no? Estamos hablando del instrumento central de planificación del país, pero también de regulación y control. Ese es el instrumento fundamental y esa ley es la clave. Es un proyecto de ley que ahora se acaba de aprobar, que tiene más de una década corriendo de un lado a otro. Normalmente usted tiene que preguntarse, o debe preguntarse, ¿a qué se debe que un proyecto de ley tarde tanto? ¿Por qué no avanza? Normalmente porque sectores importantes se oponen. Pero fíjate, sectores interesados se oponen. ¿Cuáles? Entonces, claro, ¿quiénes son? El agua no avanza, lo electoral no avanzó, el dominio no avanzó, la extinción de dominio. Exacto. Lo importante, lo trascendental, lo que lastima y lo que pisa intereses, no avanza. Exacto. Entonces ahí hay sectores de poder, no hay dudas, involucrado en esa intención de frenar lo que es un instrumento que va a ayudarnos a trabajar de manera horizontal. Ahora bien, mire, esta ley, los ayuntamientos deben de tener una parte de
de integración y participación y responsabilidad. Pero es una ley que necesita de una visión más global, más central, más de Estado, de manera integral. Porque imagínese usted, el territorio puede estar demarcado para un municipio específico, pero ¿y el agua? El agua no marca territorio. Y lo que puede estar beneficiando a un territorio por efecto de agua, posiblemente el agua nazca en otro municipio, y si ese municipio decide darle un uso u otra manifestación, posiblemente el municipio de abajo es el que sufre. Entonces se puede generar, por una parte, choque de intereses de los municipios, y eso, si tuviese la ley en manos del control estatal, del gobierno en particular, ese tipo de conflictos no es que no se va a dar, pero se reducen. Por el otro lado, las capacidades técnicas, porque estamos ante una ley que ordena básicamente un experticio de corte técnico ante cualquier proyecto, ante cualquier política de desarrollo que toque a esta ley. Es un proyecto con un fundamento muy técnico. ¿Tienen los ayuntamientos esas capacidades hoy en día? Claro que no. Cuidado si uno o dos, y con limitaciones. Entonces, ¿en manos de quién va a quedar esto? Los temas que tienen que ver con el fenómeno medioambiental, que van más allá de los límites de un municipio. A los alcaldes, ciertamente entonces, tiene que involucrarlos. Los debe de involucrar. Pero no puede darle la tutela. No a manera de rectores de la regulación, los rectores del control de esa ley. No pueden ser los ayuntamientos, no por ahora. Cuidado. Aparentemente, entre las discusiones que se daban en el Senado, se señalaba que en la Cámara de Diputados, tanto el FEDOMO como la Federación de Municipios y Distritos Municipales habían, digamos, hecho valer sus intereses. Yo creo que adicional a los intereses que hay en torno a ello desde el punto de vista de los capitales que están interesados en poder gestionar el ordenamiento, también los regidores no quieren soltar ese poder, porque soltar ese poder es soltar la capacidad de incidir y de cortar el bacalao, si se quiere, de una forma muy clara. Ahora, ¿dónde que está el problema? Que nosotros tenemos más de 10 años buscando una ley posible, una ley deseada, una ley armonizada con los más altos estándares técnicos. Esta ley, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo metió el brazo hasta el fondo para dotarle al país una pieza coherente que sea capaz de ser la plataforma de desarrollo sobre la cual se monta un presupuesto y unos planes plurianuales de desarrollo. Del momento que tú le quitas la capacidad al ministerio de planificar el territorio y se la entrega deslocalizadamente a Guayajayuco, entonces no es verdad que la capacidad del Distrito Municipal de Guayajayuco de tener técnicos de alto nivel que puedan decidir qué hacer en un terreno y qué conviene y qué no conviene. Estoy siendo favorable con el planteamiento. No es cierto que va a poder. Mira, por un tema de economía de escala, las competencias de esta ley tienen que referir en la propuesta inicial el MEPIT. Y me sumo a tu propuesta, Domingo. Entiendo muy respetuosamente que el presidente Luis Abinader no debe permitir que una ley que ha logrado amplios consensos y mayorías técnicas sea cortada con un bisturí quirúrgico en aspectos nodales y fundamentales como este. Miren, señores, ustedes no saben por qué fracasó el 4%. ¿Ustedes quieren que le diga por qué fracasó el 4%? ¿Fracasó o no fracasó? No ha funcionado. Para mí fracasó. El 4%. ¿Por qué fracasó el 4%? Porque el 4% llegó a educación de la mano de Danilo Medina. Danilo Medina era, dentro del PLD, el líder de un sector cuyo líder era Camacho. Y ocurre que Radamés Camacho era el líder del sector magisterial dentro del PLD, que había desplazado a Melanio Paredes. Había sustituido a Melanio Paredes. Y Radamés Camacho ya estaba en el comité político del PLD. Y ustedes saben cuál fue el ideal que normó el 4%, buscar los votos. Que era el pensamiento educativo de Radamés Camacho. El pensamiento educativo de Radamés Camacho era buscar los votos.
Y ustedes saben lo que va a pasar con la ley de ordenamiento territorial, que va a caer en el pensamiento de ordenamiento territorial de buscar los votos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.